Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame. Pues buenos días, hermanos, ¿cómo están? Con gozo, felices este 20 de abril del 2025, en el cual pues realmente llenamos nuestro corazón, se llena nuestro corazón de gozo, de alegría, de paz, de esperanza, porque hoy, mis hermanos, celebramos o conmemoramos y recordamos ¿qué? ¿Qué pasó el día de hoy? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, ¿verdad? Del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, mis hermanos, y eso de verdad nos llena de alegría, de paz y de esperanza, ¿no es verdad? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, pues ¿están listos para estudiar la palabra de Dios? Amén. Perfecto, les pido que vayan abriendo sus Biblias, por favor, en el Salmo 22, vayan buscando, por favor, el Salmo 22, ¿verdad? Vamos a continuar con esta miniserie, Camino a la Cruz. El día de hoy vamos a estudiar por qué fue necesaria la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Por qué fue necesaria e importante para nosotros que Jesús muriera y resucitara el tercer día? ¿Verdad? Y como hemos venido viendo, mis hermanos, y la verdad es que es algo increíble que la Biblia nos revela, mis hermanos, este libro maravilloso y hermoso que Dios nos ha dejado a nosotros, es de que a través, en sus páginas, desde Génesis, mis hermanos, hasta Apocalipsis, se habla de una sola persona. Hay un solo protagonista en este libro, que es Jesús, ¿verdad? Toda la Biblia habla de Jesucristo, y como hemos venido viendo, mis hermanos, a través de diferentes etapas o diferentes épocas, ¿verdad? Siempre se ha profetizado al Hijo de Dios. Desde Génesis se habló de Jesús, ¿verdad? Que iba a vencer al maligno. También en Moisés, ¿verdad? En el Éxodo vemos que Dios instituye la Pascua a través de Moisés, el sacrificio de un cordero sin defecto, ¿verdad? Que tipificaba lo que Cristo vendría a representar después, años después. También vemos en Isaías 53 que nos revela, ¿verdad? El castigo, lo que iba a sufrir y padecer ese cordero, el cordero de Dios, ¿verdad? Y nosotros también podemos ver a través de los pasajes bíblicos que también se profetizó el castigo, cómo iba a ser la muerte del Hijo de Dios, la muerte del Mesías, de aquel que iba a venir para rescatar a su pueblo. Y vemos en el Salmo 22, mis hermanos, cómo David, inspirado por el Espíritu de Dios, del Dios Altísimo, pudo ver lo que Jesús iba a padecer en la cruz. Se le pudo revelar con detalle, ¿sí? El sufrimiento, el sacrificio, los golpes, la crucifixión que Jesús iba a padecer. Y leemos en el capítulo 22 del Salmo, en el versículo 12, dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vemos, mis hermanos, cómo es impresionante cómo el rey David, cientos de años antes del arresto, muerte y resurrección de Jesús, él pudo ver con lujo de detalle lo que iba a padecer el Señor Jesucristo. Esto es impresionante, mis hermanos, porque podemos ver cómo la armonía de la Biblia, podemos ver la armonía, la sincronización de este libro maravilloso, y nos damos cuenta que este libro, mis hermanos, es un libro inspirado por Dios. A pesar de lo que quieran decir tantas personas que tratan de tachar su veracidad, este libro es un libro sobrenatural inspirado por Dios, mis hermanos, porque podemos ver, o sea, cuántos autores
¿verdad? En diferentes épocas y todos siguen una misma línea, que es Jesucristo. Eso, mis hermanos, nunca ha pasado, ni pasará. O sea, que en diferentes épocas tantos autores se pongan de acuerdo en un mismo tema y con una armonía y una sincronización perfecta. Desde el principio hasta el fin se habla de Jesús. Y esto, mis hermanos, la verdad nos demuestra que este libro es la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, vean pues, mis hermanos, cómo David, ¿verdad?, nos narra con lujo de detalle la experiencia, el dolor, el sacrificio que Jesús padeció en la cruz, ¿verdad? Como David nos enseña, mis hermanos, lo que Jesús vendría a hacer en este mundo, que era salvar a los hombres de sus pecados, por el castigo, ¿verdad? Y Él pagó con su muerte por el castigo de los pecados de la humanidad. Dice en el versículo 12 y 13, dice, me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Mis hermanos, recuerdan, y los evangelios nos dan testimonio de esta sincronización perfecta, ¿verdad?, de lo que vio David, ¿sí? Y Jesús, mis hermanos, recuerdan que fue llevado ante el Sanedrín, ¿sí? Fue llevado ante esta asamblea integrada por líderes religiosos, líderes judíos, los cuales se conformaban por sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos, que se encargaban de tomar decisiones, ¿verdad?, y darle dirección en asuntos religiosos, legales, políticos en Israel. Y Jesús fue llevado y puesto en medio de esta asamblea, de este consejo, de este Sanedrín. Y ahí, mis hermanos, Jesús se vio rodeado de estos toros de Basán, de esta gente influyente, de esta gente poderosa, de esta gente que solamente abrían sus bocas para destilar palabras de odio y coraje contra Jesús. ¿Por qué? Porque querían acusarlo, ¿sí?, presentando argumentos falsos, testigos falsos, con el único propósito de acusarlo para matarlo. Jesús se vio rodeado y vemos que lo que vio David fue exactamente lo que pasó Jesucristo. Él fue rodeado por estos toros de Basán, que eran los líderes religiosos. Dice el versículo 14 del Salmo 22, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los evangelios, mis hermanos, de Juan, en el capítulo 19 y Mateo capítulo 27, nos mencionan que cuando Jesús fue llevado por segunda vez ante Poncio Pilato, ¿sí?, Poncio Pilato decidió castigarlo antes de ser sentenciado a la cruz, ¿verdad? Recuerden, mis hermanos, que Poncio Pilato procuraba soltar a Jesús. O sea, él mismo dijo, dice, es que yo no encuentro ningún mal en este hombre, dice, solamente lo voy a castigar y lo voy a dejar ir. Pero vemos, mis hermanos, la influencia, el poder que ejercían estos líderes religiosos sobre la gente, porque la presión que ejercieron sobre la gente para decirle a Pilatos, no queremos eso, queremos que lo crucifiques, crucifícalo. Vemos que Poncio Pilatos ya no pudo con esa presión, ¿verdad? Mandó a castigar a Jesús y posteriormente, al ver que ya no pudo hacer nada, lo entregó en sus manos. Dijo, hagan pues como ustedes quieran. Pero vemos, mis hermanos, que Pilato procuraba soltar a Jesús. De hecho, dice que decidió castigarlo, ¿sí? Y después del castigo presentarlo ante la gente pensando posiblemente que dijeran, ahorita que lo vean ya castigado, se van a conformar con eso y lo van a dejar ir. Pero la presión no, dijeron, no, crucifícalo. Posteriormente había una tradición, ¿recuerdan? Que decía que cada año le soltaba un preso. Y pusieron a Barrabás de un lado y a Jesús del otro lado. Dicen, ¿a quién quieren que le suelte? Y la gente decidió a Barrabás. ¿Sí? Decidieron a Barrabás en lugar de un hombre inocente que no había hecho nada. Barrabás era un delincuente, un agitador, era un asesino. Sí, pero eso fue lo que escogió la gente, para que vean el coraje que tenían contra Jesús. Pues, Poncio Pilato, al ver esta presión, decidió entregarlo en sus manos y hacer conforme a lo que ellos deseaban. Lo único que hizo Pilato fue lavarse las manos, pensando que con eso, ¿sí?, ya no tendría ninguna responsabilidad sobre la muerte de un inocente. Entonces, vemos pues, mis hermanos,
que Pilatos decide y ordena castigar a Jesús, ¿sí? El castigo consistía en golpear a Jesús con un látigo, con un flagelo, un látigo en el cual se desprendían siete cueros y en las puntas tenían pedazos de hueso o metal afilados, ¿sí? Lo cual producía, mis hermanos, al momento del golpe, que se incrustara en el cuerpo de la persona y al momento de jalar, desgarraba la piel, ¿sí? Causando cortes y heridas profundas en la espalda, pecho, costado, piernas, brazos, mis hermanos. O sea, imagínense y visualicen eso. O sea, la verdad es difícil visualizarlo, mis hermanos, pero quiero que te imagines al Señor Jesucristo atado, encadenado a un poste, desnudo, porque los desnudaban. ¿Sí? El castigo romano era cruel, era despiadado. ¿Sí? Amarrado el Señor Jesucristo, desnudo, ¿sí? Y los soldados romanos con este látigo de 7 correas, golpeando con odio en su cuerpo, y ese látigo se incrustaba en su piel, y al momento de jalarlo, arrancaba y desgarraba la piel. Mis hermanos, realmente el cuerpo de su Señor Jesucristo quedó despedazado, ¿sí? Donde se describe que, o se piensa, se considera, los que han estudiado, los médicos que han estudiado el castigo y la muerte de Jesús, se dice que había piel viva, mis hermanos. O sea, se desprendía, se podían ver músculos, tendones e incluso posiblemente hasta huesos. O sea, de la profundidad realmente del castigo tan cruel y despiadado que recibió nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aunque la Biblia no especifica cuántos latigazos recibió Jesús, el cristianismo ha aceptado que fueron 39, porque de acuerdo a la ley judía solamente se podían dar un máximo de 40 latigazos. Entonces, mis hermanos, considera el castigo que recibió Jesús. Imagina al Señor Jesucristo, un inocente, alguien que no había hecho nada, recibiendo el castigo por nosotros. Porque ese castigo tú y yo lo merecíamos por nuestros pecados, por transgredir la ley moral de Dios. Sin embargo, Él dijo, yo mi cuerpo lo doy por ustedes, porque los amo. Porque como cantamos hace un momento, Él pensaba en nosotros, ¿verdad? En cada lágrima, en gota de sangre, ¿sí? En cada golpe que Él recibió, era por amor a nosotros. ¿Sí? Entonces, el castigo, mis hermanos, que recibió Jesús, le provocó no solamente un dolor físico extremo, sino también debilitó su cuerpo por la pérdida de sangre. Ahora, no solamente fue el castigo, fue la humillación y la burla, ¿sí? Porque los soldados romanos, cuando castigaban a un reo, un preso de esa manera, llamaban a toda la compañía. De hecho, los evangelios lo mencionan, que llamaron a toda la compañía de soldados y se formaron alrededor, porque para ellos era divertido, ¿sí? Castigar a un hombre así. Para ellos era su diversión ver a alguien que fuera flagelado, ¿sí? Era su diversión, ellos se divertían así, ¿sí? Y se burlaron de Jesús, pero no solamente se burlaron, lo humillaron, mis hermanos. Sí, porque dice que estos soldados que lo golpearon, sí, dice el Evangelio de Marcos, capítulo 15, y todos los evangelios lo mencionan, dice que pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Y no solamente bastó ponerle una corona de espinas, las cuales las espinas eran largas y se incrustaron en su piel, sino que todavía lo golpearon, lo escupieron, con una caña le pegaban en la cabeza mientras que se burlaban de él y decían, salve, rey de los judíos. ¿Sí? Humillaron a Jesús, se burlaron de él, ¿sí? Y Jesús no abrió su boca, ¿sí? Como cordero fue llevado al matadero, ¿sí? Entonces vemos, mis hermanos, yo lo que quiero que vayas analizando y que esto vaya sirviendo, mis hermanos, es para que tú reafirmes tus convicciones, para que tú, mis hermanos, reafirmes tu fe en el Señor Jesucristo, para que tú consideres, mi hermano, y cada día que pase, cada día que salgas de tu casa, cada día que el Señor te dio un día más de vida, pienses en este sacrificio. Porque si nosotros lo tenemos en la mente cada vez que salimos de nuestra casa, cada vez que despertamos, créeme, nuestra conducta será mejor, porque viviremos con temor de Dios, con ese respeto que se merece el sacrificio de Jesucristo por nosotros. ¿Me explico? Entonces, cuando Jesús fue crucificado, mis hermanos, nos dice el Evangelio de Mateo, si quieres acompañarme, por favor, Mateo capítulo 27, versículo 32, Mateo 27, 32,
Dice la palabra que cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Qué profeta? David, ¿verdad? Que fue el que escribió esto, para que se cumpla lo escrito por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sí? Entonces vemos, mis hermanos, cómo se cumple, ¿sí?, las profecías. ¿Sí? Vemos cómo aquí se cumplió lo que David escribió aproximadamente más de 500 años antes de que esto sucediera. ¿Sí? Para que vean cómo Dios tiene el control y la perfección de todo lo que sucede. Ahora, cuando Jesús fue llevado, ¿verdad?, sacado del pretorio, cargando su cruz, caminando por esas calles, mis hermanos, donde iba sufriendo el castigo, iba derramando su sangre, iba cargando esa cruz, mis hermanos, donde la gente se iba burlando de él, ¿verdad?, donde la gente lo estaban humillando, ¿sí? Y llegaron a ese monte llamado Gólgota, lugar de la calavera. Dice que lo acostaron, dice que lo colocaron con violencia. Sí, a Jesús lo empujaron, sí, lo colocaron con violencia y clavaron sus manos en posición abierta en el madero horizontal. Ahora, los clavos que utilizaban los soldados romanos para ese castigo eran clavos de aproximadamente 15 a 20 centímetros afilados. ¿Sí? Estos clavos los incrustaban los romanos en la muñeca, aquí en esta parte de acá. Y al momento de incrustar ese clavo, mis hermanos, ¿sí?, el nervio mediano que tenemos aquí en la mano, en la muñeca, queda despedazado, queda totalmente triturado por el clavo. De hecho, si tú haces un experimento y pones tu mano abierta y te aprietas aquí, tienes una reacción, como que si cierran tus dedos. Hazlo, vas a ver, después al ratito, presiónate aquí y vas a ver cómo tus dedos tienen una reacción. Ahora, imagínate que ese nervio quede triturado por un clavo. Imagínate cómo han de haber quedado las manos, los dedos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y después de esto fueron los pies, donde también trituraron sus nervios de los pies. ¿Sí? Entonces, al romperse los tendones de las manos y de las muñecas, yo no sé si tú alguna vez has sufrido una lesión, de que se te haya roto un tendón, un nervio. ¿Alguien ha padecido una lesión de esas en los brazos o en las piernas, que tengan un tendón roto? ¿Sí? Duele bastante, mis hermanos. Duele muchísimo. O sea, tratas de levantar tu brazo y sientes un dolor, un ardor que te recorre por todo el brazo. ¿Sí? O en las piernas también. Entonces, ahora imagínate los tendones rotos del Señor Jesucristo. ¿Sí? Rotos, triturados por ese clavo. Imagínate el dolor, mis hermanos. Ese dolor realmente recorría todo su cuerpo, explotando en su cabeza, en su cerebro. ¿Sí? Esto nos deja ver lo que escribió David en el Salmo 22, en el versículo 16, que dice: horadaron mis manos y mis pies. ¿Sí? Perforaron mis manos y mis pies. Cuando Jesús fue alzado, dicen algunos médicos que se han dado a la tarea de estudiar la crucifixión, la muerte de Cristo, ¿sí? Dicen que cuando Jesús fue alzado, al momento de colocarlo en posición vertical, sus brazos cayeron, mis hermanos, o se estiraron intensamente, aproximadamente de 10 a 15 centímetros. ¿Qué provocó esto? Que seguramente los hombros de nuestro Señor Jesucristo fueron dislocados, lo que confirma lo que escribió David en el versículo 14 del Salmo 22, dislocados están todos mis huesos. ¿Sí? Entonces podemos ver, mis hermanos, ¿sí?, que Jesús realmente, a pesar de lo que dice mucha gente, que tratan de hacer un gran esfuerzo por desmentir, ¿verdad?, la vida, la obra de Jesucristo, mis hermanos, podemos ver que la historia misma da testimonio de que Jesús existió. La historia misma da testimonio de las palabras que dicen aquí en la Biblia. La ciencia, mis hermanos, da evidencia de que Jesús vivió y resucitó. Entonces, simplemente las personas que no quieren creer en Jesucristo es porque de plano, mis hermanos, es más fuerte su soberbia intelectual que la humildad de su corazón. Ahora, una vez que la persona es colgada, ¿verdad?, en posición vertical, ¿sí?, la crucifixión es una muerte lenta y agonizante por asfixia.
¿sí? Esto es porque la posición o la presión ejercida en los músculos del pecho ponen a la persona en una situación muy difícil para poder respirar. Así que para que Jesús pudiera respirar un poco, o sea, imagínate a Jesús golpeado, su cuerpo desgarrado, la carne abierta, ¿verdad? Músculos y tendones exhibidos, ¿sí? La sangre, los clavos en las manos y en los pies, colgado, alzado en la cruz, y para que nuestro Señor Jesucristo pudiera respirar un poco, tenía que apoyarse en sus pies. Pero sus pies estaban clavados al madero. Tenía que tratar de apoyarse un poco también en sus brazos para levantarse, los cuales estaban clavados al madero. Y esto para que pudiera aliviar un poco la tensión y levantarse para aliviar un poco la tensión en sus pulmones, en su pecho, y pudiera inhalar y exhalar. Y esto, mis hermanos, Jesús lo tenía que estar repitiendo constantemente, raspando su espalda, carne viva, carne abierta sobre lo áspero de una cruz, ¿sí? O sea, así lo tuvo que hacer, estar haciendo nuestro Señor Jesucristo poco a poco, mientras que se iba debilitando cada vez más. Mi hermano, todo esto, todo este sufrimiento, ¿sí? Fue por nosotros. Fue por nosotros. ¿Sí? Para que tú y yo, mis hermanos, pudiéramos tener una relación con Él, para que tú y yo pudiéramos ser justificados delante del Padre, para que tú y yo pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados, para tener la esperanza y la promesa de la vida eterna. Amen. Por lo tanto, mi hermano, lo cantamos hace un momento: toma mi vida, toma mi corazón. Creo que es lo único que podríamos ofrecerle al Señor y lo menos que podríamos hacer por Él, ¿sí? Por el sacrificio que Él hizo. Entregarle nuestra vida realmente, entregarle nuestro corazón, vivir una vida con temor de Dios, ya dejarnos, mis hermanos, de jugar al cristiano, ¿sí? No, sino realmente, ¿sí? Afirmarnos en la fe, afirmar nuestras convicciones cristianas y realmente caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, respetando el sacrificio, dándole su lugar a Cristo en nuestra vida. Se supone que Él es el centro de nuestra vida, el centro de nuestra familia, el centro de nuestra congregación. Entonces tenemos que demostrárselo, mis hermanos. ¿Sí? Que Jesús dijo: el que me ama, obedecerá mis mandamientos. ¿Sí? Entonces, es lo menos que podemos hacer, mis hermanos. ¿Sí? No podemos pagar con nada el sacrificio que Jesús hizo. Pero si realmente valoramos y reconocemos lo que el Cordero de Dios hizo en la cruz, lo menos que podemos hacer es llevar una vida lo más santa posible. ¿No lo creen? Amén. Amén. Bueno, dice el Evangelio de Juan, ¿sí? En el capítulo 19, Juan capítulo 19, si gustan acompañarme, en el versículo 31, dice, aquí nos narra un acontecimiento increíble y maravilloso. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuese quitado de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Fíjense, mis hermanos, ¿sí? Aquí dice que cuando Jesucristo murió, cuando Jesucristo entregó el Espíritu, ¿sí? Le traspasaron, un soldado le traspasó el costado con una lanza. Y al momento de traspasar y atravesar el costado, dice que inmediatamente salió una mezcla de sangre y agua. Los médicos, mis hermanos, aseguran que la muerte de Jesús se debió a que él murió de una rotura cardíaca.
Es decir, que el pericardio, que es un tejido que tenemos que cubre el corazón, ¿sí?, se llenó de agua, se llenó de líquido, ¿sí?, y al momento dice que de repente ese pericardio explotó, ¿sí?, explotó mezclándose la sangre con el agua. Dicen los médicos que esto se debió a la severidad de los azotes, al intenso cansancio, a la gran pérdida de sangre y a la crucifixión misma. Sin embargo, mis hermanos, en el Evangelio de Marcos, ¿sí?, en el capítulo 15, leemos en el versículo 33, dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Vemos, mis hermanos, aquí que hay algo increíble, ¿sí?, que vamos a analizar rápidamente. Dice que cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. O sea, 3 horas de oscuridad sobre la tierra. Ahora, ¿qué pasó, mis hermanos, en esas 3 horas? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó durante esas 3 horas de oscuridad? ¿Por qué Jesús clama y le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has desamparado? Afirmando que estaba solo. ¿Sí? ¿Por qué Jesús le dice al Padre: Padre, ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Sí? ¿Qué pasó en esas 3 horas de oscuridad? Mis hermanos, muchos teólogos, comentaristas, eruditos de la Biblia, ¿sí?, están de acuerdo que en esas 3 horas fue donde el Padre, ¿sí?, volteó su mirada desde su Hijo, dejándolo solo, porque fue en ese momento donde el Cordero de Dios, ¿sí?, el que estaba siendo sacrificado, fueron puestos sobre él los pecados de todos nosotros, los pecados de la humanidad. Fue en ese momento donde se cumplió Isaías 53, donde dice: Él recibió el castigo de nuestra paz. Fue ese momento donde el Padre puso los pecados de toda la humanidad sobre el cuerpo de Jesucristo. ¿Sí? Mis hermanos, el Salmo 22 dice en el versículo 14: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. El corazón de Jesús se derritió, mis hermanos, se derritió por el pecado, por la tristeza, por el dolor del pecado del hombre. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ahí fue donde Jesús, dice, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, porque fue en ese momento, en esas horas de oscuridad, donde el Padre lo desamparó, fue donde Cristo cargó con el pecado de todos nosotros, y su corazón, mis hermanos, ya no soportó más, se derritió. Mis hermanos, imagínate el castigo que recibió Jesús. Cualquiera de nosotros hubiéramos muerto. O sea, realmente no hubiéramos soportado tal castigo, ¿sí? Mucho menos llevar una cruz todo desangrado. O sea, menos la crucifixión. O sea, cualquiera de nosotros hubiéramos muerto, ¿sí? Tal vez después de ser castigado con el látigo. Pero Jesús, Dios, permitió que su Hijo siguiera con vida hasta el momento de que los pecados fueran puestos sobre el Cordero de Dios, sobre el Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, estos sucesos realmente muestran la crueldad que Jesús sufrió durante su pasión y muerte en la cruz. Sin embargo, mis hermanos, Jesús se lo dijo a sus discípulos en varias ocasiones, ¿no es verdad? Varias veces Jesús les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca y muera. Varias veces se lo dijo: es necesario. Y estas cosas, mis hermanos, han quedado escritas para nosotros, para que también nosotros podamos entender y comprender que su sacrificio fue necesario. La muerte y la resurrección de Jesucristo era una necesidad para nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos,
¿sí? Para redimirnos delante del Padre, para que a través de la muerte y la resurrección de Cristo tuviéramos la esperanza de la vida eterna, tuviéramos salvación de nuestros pecados, para aquellos que lo han recibido y han creído en Él como su Salvador, ¿sí? Así que mi hermano, no te des por vencido, ¿sí? No te des por vencido en esta vida. Sigue adelante, sigue firme en la fe, ¿sí? Recuerda el sacrificio, mi hermano. Mi hermano, tu vida, tu alma tuvo un precio y se pagó. Fue la vida del Hijo de Dios en la cruz. Recuérdalo, ¿sí? Para que no te desanimes, para que cuando sientas la presión, la desesperación, la angustia, y esas cosas también nos lo dijo Jesús, en esta vida van a tener aflicción, van a padecer, van a tener traición, aflicción, desesperación, problemas, de todo van a padecer en esta vida. Pero Jesús dijo, pero confiad, confíen en mí, yo he vencido al mundo, y en Cristo, mis hermanos, tenemos la victoria. Pero no te desanimes. Recuerda esto, mis hermanos, recuerda lo que Jesús hizo por ti. Cuando tú te sientas desanimado, desesperado, ay, ¿qué va a pasar? No entiendo. Recuerda este sacrificio. Tu vida, tu alma, costó la sangre del Hijo de Dios. Y ninguno de nosotros, mis hermanos, les aseguro que va a padecer tanta aflicción como la padeció Jesucristo. Amén. Ninguno de nosotros, ¿sí? A ninguno de nosotros va a sudar sangre. ¿O alguien ha sudado sangre por algún problema? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué a veces nos caemos? ¿Por qué a veces nos colapsamos en nuestro ánimo, en nuestra fe? Por un problema, por una situación, por una enfermedad. Recuerda, mi hermano, esto. Si no estás solo, Jesús quedó desamparado 3 horas para que tú no quedaras desamparado toda una vida. ¿Sí? No estás solo, Cristo está vivo, Él resucitó y vive en tu corazón. ¿Qué más quieres, mi hermano? ¿Qué más quieres? El Hijo de Dios mora en ti, dentro de ti, y está sentado a la derecha del Padre, rogando por ti, intercediendo por ti, ¿verdad? El Espíritu Santo te ha sido dado, y el Espíritu Santo te guía y te recuerda todas estas cosas. Entonces, no seamos de duro corazón, sino recordemos todas estas cosas que el Señor nos ha dicho con anticipación. Es necesario que yo padezca y muera por ustedes. Pero también Jesús, mis hermanos, al mismo tiempo que declaró a sus discípulos que era necesario padecer y morir, también les dijo que era necesario que Él resucitara. Era necesario su resurrección, mis hermanos. Y aquí en Marcos, en el capítulo 16, leamos. Dice, cuando pasó el día de reposo, versículo 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya saliendo el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Mis hermanos, aquí quiero destacar un detalle muy importante, ¿sí? Bueno, a mí se me hizo muy importante, mis hermanos, la verdad. ¿Quiénes tomaron la iniciativa para ir a la tumba de Jesús? Las mujeres. Exacto, las mujeres. ¿Sí? Las mujeres fueron las que tuvieron el valor y tomaron la iniciativa para ir a la tumba de Jesús. Estas mujeres, siervas fieles del Señor Jesucristo, como las hay aquí, ¿no es verdad? Amén. ¿Cuántas siervas fieles de Jesús hay aquí? Amén. Exacto, mis hermanos. Y cuando digo siervas, no me refiero a las que
participan en un ministerio o liderazgo. Cuando digo siervas fieles de Jesús, son aquellas mujeres, mis hermanas, que tienen temor de Dios, aquellas mujeres sabias, prudentes, esas mujeres virtuosas, que son ayuda idónea para sus maridos, aquellas mujeres que instruyen a sus hijos en la palabra de Dios, aquellas mujeres, mis hermanas, que aunque son presionadas en el trabajo, ¿verdad? Que aunque siguen señaladas, burladas, no sé, todo lo que atraviesen, siguen fieles tratando de servir a Jesús, porque todo lo que hacen, lo hacen como ¿para quién? Para el Señor. Benditas sean esas mujeres fieles, siervas de Jesús. ¿Sí? Entonces, mis hermanas, o sea, lo que quiero destacar aquí es que quiero que veas el amor y la alta estima que Dios tiene para las mujeres. ¿Sí? Fíjate nada más en qué lugar las tiene el Señor Jesucristo a las mujeres, ya que en su voluntad y en su soberanía, Dios les dio el privilegio a ellas de ser las primeras en constatar que la tumba estaba vacía, en constatar que Él había resucitado, ¿verdad? Y en el lugar donde lo habían sepultado estaba vacío, ¿sí? O sea, Jesús les dio, el Señor, Dios les dio el privilegio a las mujeres de ser ellas las primeras en decir, Jesús ha resucitado. Mis hermanas, sigan manteniendo esa actitud de servicio al Señor, ¿sí? También nosotros los varones, pero en este caso me dirijo a las hermanas, a las mujeres. Sigan manteniendo su actitud de servicio al Señor, a pesar de cualquier situación, mis hermanas. No importa si tu esposo no se ha convertido y es un gruñón, ¿verdad? Y tienes problemas con él. Tú sigue amando a tu esposo, sigue siendo esa ayuda idónea, sigue con tu testimonio, ¿sí? Que lo amas y que le ayudas y que sirves en tu casa, porque se va a convertir. ¿Sí? Pero sigue manteniendo esa actitud. No importa si tus hijos son rebeldes y están apartados del Señor en este momento y no quieren entender que necesitan aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. No te preocupes, hermana. Tú sigue orando por tus hijos, sigue instruyéndolos en la palabra de Dios. Tarde o temprano el Señor hará una obra. ¿Sí? No te desanimes, sigue con esa actitud de servicio. No importa si en tu trabajo te señalan, se burlan de ti, si tu familia, ¿verdad?, también se burla de ti porque eres cristiana. No importa, tú sigue sirviendo a Jesús, sigue manteniendo esa actitud de servicio, de temor al Señor, ¿sí? Porque fíjate en estas mujeres, dice que iban a la tumba, iban diciendo, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Sí? ¿Quién nos va a remover la piedra del sepulcro? No te preocupes por la piedra, ahorita vamos a entrar a ver cómo le hacemos. Oye, pero está la guardia romana. No te preocupes por los soldados, hombre, ahorita vamos a ir a ungir el cuerpo del Señor. Es más, ahorita les vamos a ir a los romanos que ellos muevan la piedra, ¿verdad? O sea, lo que quiero que veas es su actitud, mis hermanas. Si ellas hubieran tenido una actitud pesimista, si su fe, el amor hacia su Señor hubiera sido fluctuante, de doble ánimo, ¿sí? ¿Te imaginas esas mujeres? Híjole, ¿pero quién nos va a remover la piedra? Y tienes razón, María. Pues mejor vamos a regresarnos a la casa. Ay, pues ¿para qué vamos? Oye, pero están los soldados y nos pueden decir de cosas. Tienes razón. Ay, no, vámonos mejor. Y se van a regresar. ¿Ves la actitud de ellas? No importa, vamos. ¿Sí? Entonces, mis hermanas, sigan con esa actitud firme para servir a Dios. ¿Sí? No sean así de que, ay, es que el Señor te pone, oye, amor, vamos a ir a la casa de tu familia porque tenemos que hablarle a tu hermano del Señor Jesús. Ay, pero ¿sabes qué? Híjole, pero ahí va a llegar su hermano que es el ateo. Ay, de veras, no, mejor entonces nos quedamos. ¿Sí? Vamos a la iglesia, no, ay, es que está lloviendo. Ay, es que esto, o sea, siempre va a haber un pretexto. Siempre va a haber un pretexto, ¿sí? Para no servir al Señor. Pero las siervas fieles, ¿sí? No les importa nada. Ellas van porque saben lo que tienen que hacer. Servir a Jesucristo. ¿Amén? Amén. Bueno, ahora yo me pregunto también, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Por qué no fueron ellos los primeros en ir a la tumba de su maestro cuando Jesús se los había dicho varias veces? Voy a resucitar. Voy a resucitar. ¿Sí? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Sabes? ¿Quieres saber qué pasó? Ya, versículo 9 de Marcos 16. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana,
El primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, es decir, a sus discípulos, que estaban, ¿cómo estaban los discípulos? Tristes y llorando, pobrecitos. Tristes y llorando, los pobres, ¿verdad? Dice, ellos cuando oyeron que vivía, cuando les dieron la noticia, Jesús está vivo y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Sí? Y no solamente a ellos, fíjate, dice en el versículo 12, pero después apareció, dice, en otra forma, a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. ¿Por qué no creyeron? Porque estaban tristes y llorando los pobrecitos. ¿Sí? Estaban tristes, lamentándose ahí, ¿verdad? Dice en el Evangelio de Juan capítulo 20, que cuando les avisaron a Pedro y a Juan que la tumba estaba vacía, que se habían llevado el cuerpo del Señor y que no sabían dónde lo habían puesto, dice que salieron corriendo, ¿verdad?, hacia la tumba. Pero mis hermanos, yo creo que esa fue una reacción por instinto. Realmente, es como por ejemplo si tú de repente estás en un lugar, imagínate que estuvieras en un velorio, ¿no? Y estás ahí con la pena y serio, ¿verdad? Y acompañando ahí, de repente dijeron, oye, se robaron tu carro, ¡pum! Vas a salir, pero así rapidísimo, por instinto, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo que se robaron mi carro? Así, siento que así fue, mis hermanos. Sí, o sea, que ellos estaban tristes y llorando, y les dice, y salen por instinto a ver si es cierto que la tumba estaba vacía, a ver si es cierto que se habían llevado el cuerpo del Señor. Ahora, yo me pregunto, o sea, ¿ves la actitud de estos discípulos? O sea, es decir, la actitud de ellos era una actitud pesimista, una actitud ya de que todo había terminado. O sea, para ellos ya todo terminó. Es decir, para ellos el gran final de los 3 años que estuvieron con Cristo, caminando con Cristo, escuchando la palabra de Dios, de viva voz del Hijo de Dios, ¿verdad? Viendo el poder de Dios manifestado a través de su Hijo. O sea, 3 años viendo todas estas maravillas y escuchando los mensajes de Jesús, para que al final ellos dijeran, ya todo terminó en una tragedia. Ay, pobre de nosotros. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora? Solitos. Ay, ¿qué vamos a hacer aquí escondidos, llenos de temor, llorando y tristes? Ahora, ¿quién no fueron ellos? Los discípulos que le dijeron a Jesús, cuando Jesús les dijo, esta noche se van a escandalizar de mí. ¿No fueron ellos los que le dijeron, Señor, si es necesario, moriremos contigo? ¿No fueron ellos? Fíjate, ahí regresa al capítulo 14 en Marcos, versículo 26. Dice, cuando hubieron cantado el himno, o sea, después de tomar la Pascua, cenar la Pascua, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Escuchaste lo que les dijo Jesús? Después que haya resucitado, iré con ustedes, me los encontraré en Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Fíjate, todos decían lo mismo. Si nos es necesario morir contigo, Señor, así lo haremos. Así estaremos contigo. Ahora, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? O sea, ahí bien, o sea, para que vean que no es lo mismo decir que hacer. ¿Sí? No es lo mismo decir, ay, gloria a Dios, sí, mi Señor, y aleluya, y a la hora de la hora, todo miedoso, chillón, temeroso, triste, ¿sí? ¿Ves que no es lo mismo decir que hacer? ¿Sí? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Por qué estaban todos llenos de temor y llorando? Si Jesús se los había dicho. Aquí vemos la clave, mis hermanos, de la actitud de los discípulos. Dice el versículo 28, Jesús les dice, miren, esta noche se van a escandalizar de mí. Me van a arrestar y va a pasar esto, lo que ya les había dicho.
¿sí? Pero después que haya resucitado, ¿sí? Iré delante de ustedes, me los voy a encontrar en Galilea. ¿Sí? Jesús les está diciendo lo que va a suceder, pero también les dice después que cuando todo pase, que Él iba a resucitar. Pero entonces, ¿por qué los discípulos tenían esa actitud de tristeza, temor y llanto? ¿Por qué a pesar de que Jesús mismo les dijo lo que iba a pasar, ¿sí? ellos dijeron, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué a pesar de que les dijeron, Jesús está vivo, no creyeron? ¿Sabes por qué, mis hermanos? Porque todas las veces que Jesús les dijo a sus discípulos, es necesario que yo muera y voy a resucitar, los discípulos solamente se concentraron en el hecho y nunca se enfocaron en el propósito. ¿Sí me explico? O sea, Jesús les dijo, fíjate, en Mateo 17:22, para ilustrar esto que les estoy diciendo. Mateo 17:22 nos dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Te das cuenta? O sea, ellos se concentraron solamente en el hecho de que Jesús les dijo, voy a morir. Pero nunca se enfocaron en el propósito del por qué le es necesario. ¿Me explico? Fíjate, en Mateo 16, versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ya te diste cuenta? O sea, varias veces Jesús les dijo, es necesario que yo padezca y muera. Y los discípulos solamente se concentraron en el padecer y morir. Pero jamás se enfocaron en los propósitos de Dios. ¿Por qué era necesario que Jesús tuviera que morir y resucitar? Así que mi hermano, mira, yo no sé cuál sea la situación por la que tú estés pasando en tu vida en este momento. Es más, yo no sé cómo has venido el día de hoy aquí a la congregación. ¿Cómo está tu corazón? ¿Sí? Yo no sé si estás pasando por algún problema familiar, ¿verdad? Conyugal, con tus hijos, laboral, económico, de salud. Yo no sé cómo está tu corazón y tu vida en este momento, ¿sí? Pero no te enfoques en el hecho, ¿sí? No te enfoques en el hecho, enfócate en el propósito que Dios tiene en esa situación. ¿Sí me explico? Porque si tú te enfocas en el hecho de mi problema, mi enfermedad, mis hijos, mi matrimonio, si tú solamente te enfocas en el problema, mis hermanos, vas a terminar como los discípulos, tristes y llorando, encerrados, lamentándose, teniendo autocompasión. Ay, pobrecito de mí, ay, es que mi situación es tan dura, ay, ¿qué voy a hacer? Es que no es posible, ay, nadie ha sufrido como yo. Por favor, ¿sí? No te concentres en la situación, no pongas tu mirada en las cosas de este mundo, en las situaciones de este mundo. Concéntrate en el propósito que Dios tiene para ti a través de esa situación. ¿Qué no dice la Biblia? Que para los que creen todas las cosas nos sirven para bien. Entonces, ¿por qué a veces nos caemos tan feo, mis hermanos? ¿Sí? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Realmente cómo está nuestra fe? ¿Cómo están nuestras convicciones? O sea, que es tan fácil simplemente ver los problemas a nuestro alrededor, ver las situaciones y caer en la misma actitud de los discípulos. Y de repente llegan y te quieren animar. Hermano, pero recuerda lo que Jesús hizo. No lo creo. Estás igual que los discípulos. Jesús está vivo, ha resucitado. No lo creo. Así vas a estar. Somos cristianos, hijos de Dios. Él vive en nuestro corazón, Él nos guía, nos da sabiduría, nos da inteligencia. No dice, si necesitas sabiduría, pídesela y te la va a dar sin medida.
Entonces, ¿por qué a veces nos caemos, mis hermanos? ¿Sí? ¿En dónde está el problema? ¿En dónde está el problema? ¿Sí? Porque fíjate, Jesús, de hecho, les reprochó a sus discípulos, ahí en Marcos 16, versículo 14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían dicho. ¿Sí? El Señor, mi hermano, de verdad, ¿sí? O sea, hay que poner atención en esto. Jesús está vivo. Era necesaria su muerte y su resurrección para el perdón de nuestros pecados, para formar parte de ese nuevo pacto que es en su sangre, esa nueva relación que tenemos con Él, para que Él more en nuestra vida, en nuestro corazón, y Él nos guíe a través del Espíritu Santo. Era necesario todo eso, era necesario para que nosotros tuviéramos la promesa y la seguridad de la vida eterna, que un día estaremos con Él en la eternidad, en su reino, disfrutando de esas moradas que Él puede preparar para nosotros. Pero no te caigas, no seas incrédulo, no seas como Tomás. ¿Te acuerdas de Tomás? ¿Sí? O sea, ¿qué decía Tomás? Los discípulos dijeron, Tomás, ¿qué crees? Sí, hemos visto al Señor, ha estado con nosotros, Tomás. ¿Y qué dijo Tomás? Pues si no meto los dedos, si no toco las heridas y meto mis dedos en sus heridas y mi mano en el costado de su herida, no voy a creer. ¿Cuántos Tomases hay aquí? ¿O Tomasas? Espero que ninguna, de verdad, ninguno. Se supone que somos hombres de fe, ¿sí? Que nosotros no nos basamos en los sentimientos, ¿sí? No somos sentimentalistas, somos hombres de fe, que creemos, ¿verdad? Entonces, no seamos como este Tomás, porque dice la Biblia que después, a los 8 días de esto, apareció Jesús en medio de ellos y le dijo, a ver, Tomás, ven para acá, Tomasito, ¿sí? Y le dijo, a ver, toca, mete tu dedo en mis heridas y tu mano en mi costado. ¿Y qué dijo Tomás? Cuando tocó y metió su mano, que dijo, cayó postrado y dijo, ¡ay, Señor y mi Dios! ¡Señor y mi Dios! ¿Y qué dijo Jesús? Porque me viste y tocaste, creíste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en esos, mis hermanos, estamos nosotros. Amén. Nosotros no le hemos visto físicamente, pero creemos en Él. Sí, no lo hemos visto, pero creemos firmemente que Él resucitó, que Él está vivo, que mora en nuestro corazón y que un día estaremos con Él por la eternidad. Porque esta, mis hermanos, es la base de nuestra fe. Esta es la base de nuestra fe. Si no tuviéramos esta seguridad de nuestra salvación en Cristo, porque Él resucitó, mi hermano, como dijo Pablo, entonces nuestra fe sería vana. Y nuestra predicación también. ¿Para qué predicamos entonces? ¿Para qué creemos? ¿Para qué nos portamos bien? ¿Para qué tratamos de resistir el pecado? Entonces, como dice Pablo, entonces comamos y bebamos, que todos nos vamos a morir. Pero no, nosotros tenemos una esperanza en Cristo y tenemos la victoria en Él. Entonces, ¿por qué era necesaria la resurrección de Jesús? ¿Y por qué era tan importante para nosotros? Porque la resurrección de Jesús significa que hemos sido justificados delante de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. ¿No es verdad? La paga del pecado es la muerte. Y en Efesios 2:3 dice que nosotros vivíamos antes obedeciendo los malos deseos de nuestra mente y de nuestro corazón, de nuestro cuerpo. O sea, vivíamos desobedeciendo a Dios, descarriados, cada quien viviendo y haciendo lo que mejor le pareciera. Y nosotros merecíamos, con justa razón, la ira de Dios. Sin embargo, ¿qué dice Romanos 4:25? Fíjate, vamos a leerlo rápido. Romanos 4:25. ¿Qué dice Romanos 4:25? Dice Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ya ves? Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y Él resucitó para nuestra justificación. ¿Qué significa esto? Que Jesús nos libró de Dios, del Padre, porque merecíamos la ira. Merecíamos la ira de Dios. Era lo que tú y yo merecíamos, mis hermanos. La ira de Dios sobre nosotros. Pero Jesús tomó nuestro lugar en esa cruz y Él pagó con su vida
el castigo que tú y yo merecíamos. Y esto, mis hermanos, nos deja ver, ¿sí?, que tenemos la necesidad de un Salvador. Tenemos la necesidad de un Salvador. Si hay alguien aquí que aún no se ha entregado a Cristo, que aún no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, que aún no se ha arrepentido de sus pecados, te digo, tienes la necesidad de un Salvador. ¿Sí? Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó tu castigo, Él tomó mi castigo, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados, perdonados delante del Padre. Así que entiende esto. Tú necesitas un Salvador, ¿sí? La resurrección de Jesús confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Y ahora nosotros tenemos acceso a esa relación con Él, a esa relación personal con Él. ¿Por qué era necesaria e importante la resurrección de Jesús? Porque nos da una esperanza viva. Primera de Pedro, fíjate. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿por medio de qué? De la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Sí? Para nosotros, mis hermanos, fuimos justificados por Dios por medio de Jesucristo. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos de Dios. Amén. Y ahora, mis hermanos, tenemos una herencia eterna que nada ni nadie nos la va a poder quitar. Amén. ¿Sí? Que significa que un día estaremos con Él, mis hermanos. Por eso era importante que Jesucristo resucitara. Porque era importante que Jesús resucitara. Porque era necesario. Porque su resurrección significa que nosotros también resucitaremos con Él. ¿Sí? Significa, era importante y necesaria porque su resurrección demuestra que Él venció a la muerte. Fíjate, 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 55. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean a Dios porque nos ha dado la victoria. Mi hermano, el día que si nosotros llegamos a morir y nos entierran, el día que nosotros resucitemos para vida eterna y estemos con Cristo, ¿sí? Lo único que vas a hacer, vas a voltear a tu tumba y vas a decir esto: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? A ver, ¿ven? ¿Por qué? Porque hemos resucitado con Él. Jesús dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que tiene una relación conmigo, el que ha sido sellado con la sangre del Cordero, el que ha sido constituido hijo de Dios, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Jesús termina con una pregunta: ¿crees esto? Amén. ¿Tú lo crees? Amén. Amén, ¿verdad? Porque esa es nuestra esperanza. ¿Sí? Una cosa más. ¿Por qué era importante y necesaria la resurrección de Cristo? Porque esto significa que Él juzgará al mundo. Hechos 17. ¿Sí? Ya vamos terminando. Hechos 17, versículo 30 y 31. Y sacándolos les dijo: señores, Hechos 17, 30, ahí está. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjate, ¿sí?
La señal que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Dios lo levantó de los muertos y esta es una señal. ¿Sí? Un día todas las personas del mundo serán juzgadas por las cosas que han hecho. ¿Sí? Un día. ¿Sí? La Biblia establece claramente, ¿sí?, que dice en Hebreos 9:7, de la manera que está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. El juicio. ¿Sí? Y así que si alguien aquí no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, o cualquiera que nos escuche, ¿sí?, déjame decirte una cosa. ¿Sí? Si tú mueres en tus pecados, si tú mueres sin Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, si tú no estás sellado con la sangre del Cordero, enfrentarás la ira de Dios y sufrirás el castigo por tus pecados, pasando la eternidad separado de Dios en el infierno. En el infierno. ¿Sí? No hay purgatorios, no hay transmigración del alma, no hay reencarnación. La Biblia es clara, Dios es claro. Morir una sola vez y después de esto el juicio. Así que si tú tienes vida el día de hoy, de verdad, si tú amaneciste, si Dios te ha dado vida el día de hoy, es porque te está dando la oportunidad para que te arrepientas. ¿Sí? Porque no sabemos si mañana vas a despertar. Pero si tú mañana mueres, o esta noche mueres, ¿sí?, en tus pecados, en tus delitos y pecados, sin Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, mañana despiertas en el infierno. ¿Sí? Inevitable. La Biblia es clara, Dios es claro. ¿Sí? Así que la única manera de obtener el perdón y la vida eterna es arrepiéntete. Arrepiéntete y reconoce a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Lo necesitas. No desaproveches este regalo que Dios te da. Si no desaproveches la oportunidad de dejar de ser enemigo de Dios y convertirte en un hijo de Dios. Y por último, mis hermanos, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, ¿sí?, en el capítulo 24, Jesús dijo lo siguiente a sus discípulos, versículo 44, en adelante. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas son las palabras que nos dijo Jesús. Estas son las palabras que nos dice la palabra de Dios, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito del Mesías, del Hijo de Dios. Dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Mis hermanos, ¿sí?, nosotros somos hijos de Dios ahora. Tenemos el perdón de nuestros pecados, ¿sí?, tenemos la vida eterna, tenemos la salvación, tenemos una relación con Cristo, porque era necesario que todas estas cosas se cumpliesen. Pero también tenemos una responsabilidad, y aquí nos lo está diciendo Jesús. Tenemos que salir y compartir el mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados. No te puedes quedar callado, mi hermano, mi hermana, ¿sí?, porque somos sus testigos y Él vive en nosotros. O sea, no podemos guardar esto. Tenemos que salir y compartir el mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados por medio de la muerte del Cordero. Amén. Amén. Así que adelante, firmes y adelante, mis hermanos, que no estamos solos. No te caigas, no te desanimes. Recuerda y ten siempre presente que nadie, mis hermanos, te amará más que Dios. Amén. 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 Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje, Señor, que nos anima y nos da esperanza y nos fortalece, Señor. Gracias porque era necesario, Señor, que tú padecieras. Era necesario, Señor, que tú sufrieras esta aflicción. Era necesario, Señor, que tú murieras en la cruz. Pero también era necesario, Señor, que tú resucitaras.
Gracias, Señor, porque tú resucitaste, porque todo se cumplió tal y como estaba escrito por los profetas, por Moisés y por los salmos. Y ahora, Señor, gracias a ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, ahora nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos la seguridad de la vida eterna, tenemos una relación contigo. Estás vivo, Señor, porque vives en nuestros corazones, vives dentro de nosotros, Señor, y tú nos guías paso a paso, día a día, Señor. Gracias, Jesús, por tu bondad, tu amor, tu misericordia, por tu fidelidad, por tu obediencia al Padre, que esa obediencia te llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ahora, Señor, tú recoges los frutos de tu sacrificio, que somos nosotros. Y un día estaremos contigo, Señor, para alabarte y adorarte por siempre. También te pedimos, Señor, por estas personas que nos escuchan, nuestros familiares, amigos, a los cuales les compartamos este mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados. Señor, que tú les abras el entendimiento, Señor, que tú, Señor, toques sus corazones para que ellos puedan darse cuenta y aceptar que necesitan un Salvador, y ese Salvador eres tú, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá llegar al Padre si no es solamente a través de ti, a través de tu sacrificio y a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdanos pues, Señor, a nosotros a ser testigos fieles, firmes y fuertes, Señor, que tengamos convicciones firmes, Señor, en la fe para salir y predicar tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tener, mis hermanos, vamos a compartir el pan y el vino, ¿sí? La cena del Señor será especial este día. Así que les pido a los padres que pongan a sus bebés, a sus hijos, ¿verdad? ¿Con sus papás? Sí, con ellos, con sus papás. Sí, ahí que estén con sus hijos, ¿verdad? Y vamos a pasar, vamos a pedir a las hermanas, si son tan amables, de pasar los elementos. Hermanos, ¿ayuda? Una más para las uvas para los niños. ¿Alguien más? ¿Una más? Susi, ¿nos ayudas? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a agradecer. Las uvas son para los niños. No, yo no. Tengo la fe como de un niño, pero... No se quiere dejar. Hasta que él nos diga, ¿eh? Gracias. No empiezan a pelear. Entonces, los niños comerán su uva cuando tomemos la copa nosotros, ¿vale? Muy bien. Ya ves si entiendes. Muy bien, cuando estén listos nos avisan, hermanas, por favor.
Esta cena es especial y bueno, quisimos que estuvieran nuestros niños porque es importante que ellos empiecen a tener noción y conocimiento de la cena del Señor, ¿sí? Además es una cena en conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y es importante que ellos comiencen a tener el conocimiento de todo esto. Yo sé que ustedes les enseñan en sus casas, pero es momento de que ellos también participen junto con nosotros de este momento tan hermoso, mis hermanos, que es compartir el pan y el vino. ¿Amén? Amén. Bueno, ¿están listos? Amén. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, esto representa mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias por este pan que representa tu cuerpo, Señor. Ese cuerpo que tú diste por voluntad propia, para que fuera desgarrado, machacado, molido, Señor, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio. Bendice este pan, Señor, y ayúdanos a ser fieles y firmes en la fe, Señor. Ayúdanos a ser buenos discípulos, verdaderos cristianos, Señor, que salgan y prediquen el mensaje del arrepentimiento y perdón de pecados. Bendice, Señor, este pan, bendice esta congregación. En el nombre de Jesús, amén. Comamos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, bendice, Señor, esta copa que representa tu sangre. Sangre pura, Señor, que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Sangre que representa el nuevo pacto en el cual ahora todos nosotros estamos, Señor, que es la relación contigo. Gracias, Señor, porque a través de esta sangre ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, estar en tu presencia, Señor, y recibir tu amor y tu gracia directamente de ti, Señor. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la salvación y la vida eterna. Bendice, Señor, esta copa y bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada uno de los niños, Señor, de los jóvenes. Y te pido, Señor, especialmente que de esta congregación, Señor, puedas bendecir a nuestros niños, Señor, que pongas en ellos un corazón desde ahorita, un corazón sensible, un corazón, Señor, que sepa escuchar tu palabra, un corazón humilde. En nuestros jóvenes también, Señor, que puedas levantar de esta congregación jóvenes varones como Daniel, Señor, que dispusieron en su corazón no contaminarse con el mundo. Que puedas levantar mujeres, señoritas, Señor, como María, Señor, que dijo, hágase con tu sierva según sea tu voluntad. Señor, que levantes de esta congregación varones, hombres y mujeres, Señor, que tengan las convicciones de Moisés, el valor de Josué, Señor, para que podamos salir y predicar el Evangelio, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomemos la copa, hermanos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, en quien hallaste complacencia. Gracias, Señor, por amarnos de tal manera que nos diste a tu Hijo, para que Él muriera en nuestro lugar. Porque de tal manera nos amaste, Señor, que diste a tu único Hijo, para que ninguno de nosotros se perdiera, sino que ahora tengamos la seguridad de la vida eterna. Y un día estaremos contigo, Señor, alabándote y adorándote por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y mientras que estemos en este mundo, fortalécenos. Sí, Señor. Fortalécenos, Señor. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos siga guiando y enseñando todas las cosas para que no caigamos, para que no flaquee nuestra fe. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos y por esta congregación, que sigamos firmes y adelante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y por último vamos a cantar, mis hermanos, una última alabanza. Una última alabanza. Mientras tanto, nos preparamos rapidísimo.
¿Cuántos están gozando en la presencia del Señor? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a cantar este canto con mucha gratitud de nuestro corazón, diciéndole gracias al Señor, ¿verdad? Por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por traernos de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Cuánto amor el Señor nos ha dado, que ha entregado a su Hijo unigénito para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Con nosotros. Oh, qué amor, cuánto amor, el camino a la cruz, manifestaste tu amor por mí. Oh, qué amor, Cántalo, mi hermano. cuánto amor, en el camino a la cruz, manifestaste tu amor por mí. Alza tus manos y tu voz y dile: mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor, estabas pensando en mí. Te adoramos, Jesús. Gracias, Gracias por Señor. tu amor, Jesús. Debemos tanto de ti, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor. Ahora dile con nosotros. Oh, qué amor, cuánto amor, quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Oh, qué amor, cuánto amor, quiero morir para vivir
Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Que tengan una bendecida tarde. Amén. Amén.